Ya estamos de regreso en casa, gracias por continuar con nosotros. Llegó el viernes, hay que disfrutarlo, pero aquí en Historias Paralelas, ustedes saben allá en casita, aquí en el set yo les pregunto, ¿saben cómo fue que Moctezuma perdió su tesoro o por qué el general Santana se le acusó de vendepatrias? ¿Cuál ha sido el peor negocio en la historia de Rusia? Pues vamos a platicar de esas metidotas de pata históricas con nuestro colaborador, nuestro amigo, el doctor Héctor Zagal, doctor en filosofía y catedrático de la Universidad Panamericana. Doctor Zagal, buenos días, bienvenido. Nos tiene un poco a la expectativa de esta información, de estas metidotas de pata que han cambiado incluso la historia en todas partes. Buenos días, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, feliz viernes. Un gusto, como siempre, escucharlos. Pues sí, podemos hablar ahora de 5 metidas de pata en la historia. Se me ocurría a mí que ahora que estamos hablando del penacho de Moctezuma, pues podríamos ver cómo Moctezuma se equivocó a lo grande. Pues resulta que cuando en 1519 llegó a Hernán Cortés a México, desde el principio quiso llegar a la legendaria, a la poderosa ciudad de México, Tenochtitlan. Y Moctezuma, con miedo de que los españoles llegaran a su ciudad, trató de disuadirlos, de alejarlos, pero torpemente. Lo que hacía era mandarles regalitos, entre otras cosas, oro y plata, que lo único que hizo fue atraer más a Hernán Cortés, porque si decía, si así me tratan ahorita y me mandan estos regalos, lo que tendrán allá. Pero no solo eso, sino que Moctezuma, cuando recibe a Hernán Cortés y a los españoles en la Ciudad de México, Tenochtitlan, se le ocurre darles posada en el lugar donde guardaba su tesoro, en el palacio de Axayaca. Gran error, porque despertó la ambición de los españoles. ¿Cómo la ven? Oiga, doctor Zagal, sería súper interesante que estos datos se compartieran, por ejemplo, pues en todos los libros de texto gratuito, ¿no? De pronto la verdad es que la historia se cuenta siempre desde un punto de vista, desde una versión, con unos mismos hechos, y conocer este otro tipo de datos finalmente enriquece nuestros conocimientos claro, sobre de dónde venimos, lo que somos, qué hicieron nuestros antepasados, como estas metidotas de pata. Claro, porque además la historia tiene color, tiene anécdotas. Claro. Y otra anécdota y otro color de la historia, que es cuando Luis XVI, María Antonieta y la familia real francesa deciden huir de París rumbo al extranjero para denunciar desde ahí lo que ellos llamaban los horrores de la Revolución Francesa. Y salieron de Francia escondidas en 1791. Pero Luis XVI, que era muy comelón, fue reconocido en el camino, ya muy cerquita de la frontera, y entonces el procurador de la ciudad de Varennes, ya rumbo a la frontera con lo que es actualmente Bélgica, tuvo la idea de entretenerlos invitándolos a cenar. Decían que en esa ciudad eran famosas unas manitas de cerdo como en vinagreta por si se les antojan, y que Luis XVI no pudo resistir la tentación de bajarse del carro a comer. Comió, el procurador de la ciudad hizo tiempo y llegaron los militares y capturaron a Luis XVI y a María Antonieta, y ya sabemos en qué terminó la historia. Perdieron la cabeza por culpa de unas manitas de cerdo. Les ganó el antojo. Literal metió la pata de cerdo ahí. Ahí metieron la pata de cerdo. Exacto. En efecto. ¿Cuál sería nuestra tercera historia, doctor? Y otra tercera historia es en 1836, cuando los colonos estadounidenses en Texas se levantan en armas contra México para proclamar su independencia. López de Santana va contra ellos, tras una victoria inicial, es derrotado por un sueñito porque se quedó dormido, él y su ejército en la batalla de San Jacinto. Pero ese no es el problema. El problema es que una vez que es capturado por Sam Houston en la batalla de San Jacinto, el ejército mexicano, todavía había soldados mexicanos libres en Coahuila y en el sur de Texas, obedecieron a Santana, que era preso de los tejanos, y se retiraron. Un error verdaderamente imperdonable, porque una regla del ejército es que jamás se obedece a un superior
que está en manos, en poder del enemigo. Y claro, los soldados mexicanos se retiraron y México perdió Texas, lo cual, dicho sea de paso, le sigue costando a nuestro país por aquello del agua del río Bravo, pero ese es otro asunto. Luego está la venta de Texas, era rusa, así como lo oyen, era propiedad rusa, y el zar Alejandro II dijo, ya no quiero ese terreno, ¿para qué me sirve? Lo único que hay son osos polares, y queda del otro lado del Pacífico. Y lo vendió a Estados Unidos en 1876, por lo que él creyó que era un estupendo negocio, un territorio helado por $7 millones. La sorpresa es que al poco tiempo se descubrió oro en Alaska y ahora se ha descubierto petróleo, con lo cual resultó un jugoso negocio para Estados Unidos y una mala venta para el Imperio ruso. Oye, ¿qué habrá dicho el zar? De haberse enterado Pues, que había oro y petróleo. Pero su hijo, el siguiente zar, se daba a topes porque había mucho oro en Alaska, ¿no? Había mucho oro en Alaska. Y luego hay una que sí es verdaderamente aunque usted no lo crea. Vayamos a 1708, a las planicies de Rumania, un lugar que se llama Caransebeș. Está el ejército austriaco compuesto por serbios, por húngaros, por croatas. Van a enfrentarse al ejército turco, son casi 100,000 militares, y en la noche estaban tomándose unos tragos, llegan refuerzos austriacos a caballo, y entonces comienzan a decir, oye, pero a nosotros también nos toca algo de alcohol. Luego comienzan a jugar barajas y se pelean por ahí, y entre una cosa y otra comienzan los tiros. Alguien se le ocurre dar un tiro al aire para poner orden en la pelea, y se desata una batalla campal en la que creen que han llegado los turcos y se matan entre ellos mismos, provocando algo así como 10,000 muertes, ¿no? ¿Cómo ven? Yo creo que son 5 metidas de patas de la historia, pues verdaderamente proverbiales. No, pues, que pudieron haber cambiado el rumbo de los hechos, el rumbo por completo de los hechos si no hubieran existido. Por eso la importancia, le decía yo, doctor Zagal, de que se cuenten también estas anécdotas en los libros, en las clases de historia, ¿no? Así es, lo que tú dices es bien importante, ¿no? La batalla, si el ejército mexicano no se hubiera retirado de Texas seguiría siendo mexicana, y hoy por hoy, por ejemplo, México no tendría los problemas que tiene con el agua del río Bravo. O sea, la historia del pasado modifica el presente, ¿no? Aquí aplica mucho el dicho de camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. No, la presencia de los pecados capitales, ¿no? La avaricia, la gula, el otro con unas manitas de puerco, ¿no? Dices, hijo, la envidia, se estaban ahí balanceando entre todos más de 10,000 muertos, ¿no? Claro, así es, ¿no? Juegos, emociones, ¿no? Pues como vemos, lo de los pecados capitales está muy padre, no se me había ocurrido exactamente. Sí. Luis XVI, los bebedores, el sueñito. Fíjese, doctor, debería preparar un texto con cada uno de estos hechos históricos con un pecado capital. Exactamente. Pues voy a preparar para una de nuestros próximos encuentros aquí algo así que se llama 7 pecados capitales que cambiaron la historia. Juega. Excelente. Qué padre idea. Eso suena muy bien. Y feliz viernes. Al contrario, doctor Zagal, que tenga muy bonito fin de semana. Igualmente, muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar con él, el doctor Héctor Zagal, doctor en filosofía y catedrático de la Universidad Panamericana.